Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y en esta tarde de miércoles 2 de marzo del año 2022, cuando se escucha el sonido de las bandurrias y los queltehues en alguna parte, en algún jardín del mundo, en algún jardín de este fin de mundo, los acompaño en este difícil para todos retorno a marzo, cuando la locura, cuando el delirio, la agitación nos acosan. Terminan ya las vacaciones, termina el ocio y entramos en el mundo del negocio, esa distinción que hacían los latinos, otium, negotium, es una distinción extraordinariamente pertinente para entender que el hombre necesita y vive con un pie en una y en otra. Justamente el lunes 28 de febrero se celebraba la efeméride del nacimiento de uno de los más grandes hombres, de los más grandes humanistas de la historia de Occidente. Pocos lo recordaron. Se trata de Michel de Montaigne. En realidad su nombre era Michel Eyquem de Montaigne. Un hombre que se caracterizó por cultivar el difícil arte y pensamiento de la tolerancia. Un hombre que le tocó vivir un periodo extremadamente belicoso y dividido en su propio país por las guerras de religión entre protestantes y católicos. Un hombre que tuvo que enfrentar su propia enfermedad y la muerte. Un hombre que cambió la manera de escribir pensamientos o hacer pensamiento escrito también en Occidente. Michel de Montaigne nació el 28 de febrero de 1533 y falleció en 1592. Si uno tuviera que resumir la vida de este hombre, de este escritor, que al comienzo no pensó nunca él, fue abogado, en realidad llegó a ser incluso alcalde de la ciudad de Burdeos, iba a ser un gran escritor tan trascendente en la historia de la literatura y el pensamiento. Si tuviéramos que resumir en una consigna, en una frase, ¿quién fue Montaigne? Estaría en esa pregunta que él mismo se hizo en francés primero. ¿Qué sais-je? ¿Qué sé yo? Una pregunta extraordinaria. Porque Montaigne nos está diciendo yo sé qué. O esta es la verdad o esta es mi verdad. No, Montaigne coloca en el corazón de su pensamiento la pregunta de ¿qué es lo que yo sé? Los límites de mi propio saber. Y desde luego los límites de cualquier intento de levantar una verdad o una certidumbre como el fundamento de un diálogo o el fundamento de la realidad. En estos tiempos, y vivimos particularmente en nuestro país, pero también en el mundo, en que la intolerancia, la falta de respeto al pensamiento del otro, la falta de respeto a la coexistencia con otro distinto a mí, la guerra de Rusia con Ucrania tiene que ver un poco con eso, pero también aquello que en menor escala de gravedad obviamente estamos viviendo en Chile, la incapacidad para sentarnos a conversar y colocar nuestras supuestas verdades frente a frente, dialogando y reconociendo sus propios límites, tienen que ver y nos dicen de la actualidad inmensa de este extraordinario escritor que, según Federico Nietzsche, él tenía como lectura en su mesa de escritorio. También el director de cine norteamericano, el autor de la famosa película El Ciudadano Kane, era un gran admirador de Montaigne. François Mitterrand, presidente francés, el primer socialista elegido en la República Francesa en el siglo XX, en su campaña presidencial, además de colocar el fondo de una pequeña aldea francesa, en alguna de las fotografías tenía las obras de Montaigne, pues ellas son un emblema, son un capital, un patrimonio de la cultura de la tolerancia europea
y sobre todo del espíritu francés, del espíritu racional, pero de una razón que no debe erguirse jamás tampoco como un absoluto en la realidad humana. Pequeños datos cortitos de la vida de Montaigne, y quiero dedicar este programa a mi querido amigo Pierre Jacomet, chileno, quien escribió maravillosos artículos y textos sobre Montaigne, desde luego una nota biográfica estupenda, en el prólogo a los ensayos de Montaigne traducidos por él mismo. El libro capital de Montaigne se llamaba Ensayos, es un libro bien voluminoso, y Pierre Jacomet, en el silencio y casi en el anonimato, hizo esta tarea épica de traducir a un español más cercano a nosotros, a nuestro oído, los capitales y extraordinarios ensayos. Hay que decir que Michel de Montaigne tuvo una infancia bastante particular. Primero que nada, él es, al parecer, heredero de una vertiente de la familia materna de sangre judío-española, de judíos conversos. Esto explicaría tal vez la preocupación de Montaigne por la aceptación del otro en un momento de gran racismo, de antisemitismo. En Europa hay una tradición de antisemitismo y particularmente en Francia también. Él recibió una educación liberal y humanista. Tiene por lo demás Montaigne muchas reflexiones sobre el tema de la educación, una educación bastante progresista, diríamos hoy, para los tiempos que corrían, estamos hablando del siglo XVI. Por ejemplo, cuando muy niño fue enviado por su padre, que era un agricultor, un hombre de tierra, un hombre de dinero, a vivir con los campesinos para que conociera la pobreza. Creo que esa primera parte de su vida lo marcaría profundamente, el conocimiento de la autoridad. Siempre se ha dicho que la pobreza y la austeridad son mucho mejores escuelas que la abundancia y sobre todo la sobreabundancia. Pero además, cuando vuelve a los 8 años al castillo familiar, la educación, el padre decide no enviarlo al colegio, en una decisión bastante radical y extremadamente anticipada de lo que van a ser todos los movimientos antiescuela del siglo XX, y contrata un instructor, un profesor que no hablaba francés y que solo se comunicaba con Montaigne en latín. Y no solamente eso, la servidumbre, el padre, todos le hablaban a Montaigne en latín. O sea, la lengua, primero casi materna, por decirlo así, que recibió Montaigne fue el latín. Y por eso que él va a ser después gran lector de muchos clásicos de la literatura latina que lo van a marcar profundamente, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, que va a citar profusamente en sus libros. También va a aprender griego, ¿no? Va a ir a la universidad y va a llegar a ser, como dije, magistrado. Y justamente esa es la experiencia de la magistratura en el terreno de las leyes, donde Montaigne va a conocer a alguien que lo va a marcar profundamente. Se va a hacer amigo de Etienne de la Boétie, autor de un brevísimo opúsculo llamado Discurso sobre la servidumbre humana. Etienne de la Boétie va a conversar mucho con Montaigne, van a hacer largas conversaciones en el castillo de Périgord, donde Montaigne, el famoso castillo de Montaigne, que está en Saint-Michel de Montaigne, cerca de Burdeos. Si alguno de ustedes tiene la suerte, sobre todo en estos tiempos, de viajar a Francia, sería bueno visitar esa casa paterna y familiar de Montaigne. Bueno, muere Etienne de la Boétie, su amigo, su interlocutor vital, y Montaigne va a sufrir muchísimo, ¿no? Va a escribir tal vez una de las páginas más bellas que se hayan escrito sobre el sentido profundo de la amistad. Él mismo decía, Montaigne, lo cito, no hay desierto como el de vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y reparte los males. Es el único medio contra la adversa fortuna, decía Michel de Montaigne. Esa frase la relaciono con la que dijo el gran poeta español Jorge Guillén, amigos, amigos, los demás es selva. O lo que dijo Aristóteles antes de morir, según cuenta la leyenda, habría dicho, amigos, no hay amigos. Bueno, Montaigne tenía un gran amigo y él decía, a propósito de su relación con Montaigne, que nuestras almas marchaban tan juntas que no sabía yo si era la suya o la mía. Decía Montaigne sobre esta relación,
y decía que él confiaba más en él que en sí mismo. Esto también me recuerda ese bellísimo capítulo de Aristóteles en el libro La Ética. Se lo recomiendo buscar, no recuerdo el número del capítulo, sobre la amistad, donde Aristóteles dice que finalmente la amistad es el consentir juntos, o sea, el sentir juntos una experiencia, la experiencia vital. Por lo demás, la amistad es la base de la filosofía. La amistad de Sócrates con Platón, de los discípulos entre ellos, de Montaigne con Boétie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Montaigne fue mucho más allá de una simple reflexión sobre la amistad. También es el gran adalid, o uno de los grandes adalides, diría, de la tolerancia, lo que decía al comienzo del programa. Hoy día vivimos tiempos de intolerancia, hay que decirlo, en nuestro país, pero no solo en nuestro país, en muchos países del mundo. La comunicación digital ha acelerado, ha multiplicado, ha exacerbado artificialmente muchas veces las diferencias, ha privilegiado la polarización sobre la unidad, sobre la conversación, sobre la posibilidad de encontrarse con aquel que piensa distinto. Pero a Montaigne le tocó vivir un periodo brutal en Francia, el periodo de las guerras de religión que se prolongaron por décadas, ¿no? Nicanor Parra decía esta memorable frase: las guerras de religión son caldos de cabeza contra caldos de cabeza. Es decir, son guerras que ya cuando se desencadenan nadie puede explicar cuál es el sentido y el origen y por qué católicos y protestantes se están matando, se están quemando como lo hicieron, o ahorcando al enemigo, cuando pertenecen al mismo tronco y al mismo origen, que es el mensaje esencial de Cristo, ¿no? Montaigne eso lo sufrió particularmente. Él era católico o convertido al catolicismo, no sabemos muy bien cuán profundo y verdadero era ese catolicismo, pero tenía dos hermanos protestantes y logró moverse entre las dos aguas. Fue amigo de un rey que era protestante, pero también amigo de un rey, los dos Enriques, uno protestante y otro católico, que era católico. Fue siempre Montaigne un moderador, un contemporizador, un hombre de diálogo, una especie de sabio al que uno llamaría para participar en la resolución de un conflicto, de una guerra, de un diferendo, ¿no? Bueno, este aprecio por la tolerancia, por el respeto del otro, por entender que no somos los poseedores de una verdad, está metido en el corazón del pensamiento de Montaigne. Lo que hay en Montaigne es el intento de evitar la reducción de la complejidad de la vida es compleja. La verdad, cualquier verdad o intento de verdad o ideología que pretenda reducir esa complejidad finalmente es una mentira o una interpretación relativa sobre esa verdad. Y entonces Montaigne estaba en contra de la oposición binaria, ¿no? Y por eso que él escoge el camino del escepticismo y el camino de la duda. Esto es muy importante. Albert Camus decía en una famosa frase que le hemos oído citar a quien será el presidente electo de nuestro país, Gabriel Boric, que la duda debe acompañarte como tu propia sombra. Es una frase que probablemente venga de este escepticismo, en el buen sentido de la palabra, de Montaigne, este privilegiar la duda sobre la verdad. El problema es que cuando se deja de dudar, surge la tentación de imponer mi verdad a los otros. A mí me parece que, lamentablemente, en nuestro proceso constituyente, y también en lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia, estamos viviendo algo parecido. También lo ha vivido Estados Unidos, en una polarización que algunos dicen va a llevar a la destrucción de la democracia norteamericana. Stefan Zweig, gran humanista europeo, quien anticipó la idea de la Unión Europea, que hoy día ha tenido un papel fundamental en esta fatídica guerra entre Rusia y Ucrania. Stefan Zweig, en el momento en que se estaba desmoronando Europa en una guerra fratricida y se da cuenta que ese mundo humanista al que él había pertenecido se derrumbaba, escribirá una preciosa biografía de Montaigne. Y va a decir Stefan Zweig sobre Montaigne. Al hablar Stefan Zweig de Montaigne, está hablando de él mismo, que le toca vivir siglos después del autor francés
Michel de Montaigne, la misma barbaridad, la misma intolerancia. Dice Stefan Zweig, dice sobre Montaigne, a pesar de su lucidez infalible, a pesar de la piedad que lo embargaba hasta el fondo del alma, debió asistir a esta despreciable caída en la bestialidad o algunos accesos esporádicos en el horror que constituyen lo humano. Esa es la verdadera tragedia de la vida de Montaigne. Y fíjense ustedes que Montaigne, adelantado a muchos que empezaron a poner en cuestión la manera como se estaba haciendo el proceso de conquista del Nuevo Mundo, o sea, de América, lamentó y levantó la voz contra las torturas que se estaban infringiendo contra los indígenas, más que escandalizarse ante el canibalismo de los mismos. De hecho, él escribió un magnífico ensayo sobre los caníbales. En el fondo de Montaigne hay un relativismo cultural. Hay una opción por la duda, una opción por el escepticismo y una desconfianza de las certidumbres absolutas, porque Montaigne sabe que el hombre es finito, Montaigne sabe que no sabemos nada, Montaigne sabe que somos cambiantes como del devenir mismo, y tratar de levantar una teoría explicativa, irreductiva, totalitaria o totalizadora de la realidad humana está condenada inevitablemente al fracaso. Quiero compartir con ustedes, antes de seguir hablando y homenajeando a este extraordinario pensador Michel de Montaigne, en su cumpleaños, este lunes, el 28 de febrero de 1533, nacía cerca de Burdeos. Quiero invitarlos a escuchar un bellísimo tema de Facundo Cabral, un autor, un cantautor, un trovador que admiro mucho, un hombre sabio, profundo, que murió trágicamente por un absurdo a la salida de un hotel después de un concierto, por unos disparos cruzados del narcotráfico, de la violencia que está asolando a nuestra Latinoamérica y, bueno, también a nuestro país. Escuchemos este bello tema aquí en mi tocadisco ochentero, en mi jardín, que tiene que ver con lo humano, que lo cruzo, no sé por qué lo siento, lo relaciono con lo que estamos hablando de Montaigne aquí en Desde el Jardín. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. A ver el coro, por favor. Esto es algo que no aprende jamás. One more time. Vuele va para vuestros hijos. Está la verdad. Esto es algo que los hombres bello. Bien fuerte ahora. Vuele va
señor. Esto es algo que los hombres cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, más cuando el hombre canta, Dios lo ama. Vuele bajo, dice Facundo Cabral. La verdad no está desde el púlpito, desde la altura, de ese aire de suficiencia, soberbia de aquel que piensa que tiene la verdad y que su verdad es mejor que la del otro. El mismo Montaigne, Michel de Montaigne, el pensador francés, que estamos celebrando su nacimiento un 15 de febrero, o sea, el lunes, pero un lunes 28 de febrero de 1533, decía esta frase muy divertida y muy sabia. Dice que de alguna manera la única manera de ser es porque nos comprendemos cuando salimos de nosotros mismos. Y el gran problema del hombre es cuando no sale afuera de sí mismo. De la misma manera, afirma Montaigne, es inútil subirse sobre unas zancas para caminar, pues aún así tendremos que usar nuestras piernas. Aún en el trono más alto del mundo estamos sentados sobre nuestro culo, dice Michel de Montaigne. Y justamente Montaigne se interesó mucho, no solamente en preguntarse qué somos, qué sé, perdón, sino quién soy. Y es ahí donde vamos a encontrar algunas perlas en los maravillosos ensayos de Montaigne. En primer lugar, esta idea de que él es el objeto de su propio estudio, es decir, en sus libros él se observa a sí mismo. La importancia de ser testigo las 24 horas del día, dándonos cuenta de los cambiantes estados de ánimo que nos acechan, de nuestra propia sombra, pero también de nuestra propia luz, de nuestros errores, de nuestras caídas, de cómo no somos siempre el mismo en esas 24 horas. Él va a decir sobre el ser humano y sobre sí mismo una frase memorable: nunca he visto tan gran monstruo o milagro como yo mismo. ¿Por qué monstruo? Porque claro, el ser humano es una síntesis de luz y de sombra, de bien y de mal. Será Nicanor Parra, que por lo demás yo creo que es un heredero en alguna medida del espíritu escéptico de Montaigne. Parra decía, el hombre es un embutido de ángel y de bestia, que es algo muy parecido a esta idea de que somos al mismo tiempo, según Montaigne, monstruo o milagro. Bueno, él se convierte a sí mismo en objeto de estudio, se observa, se analiza a sí mismo y además intenta mostrarse tal cual es, con la menor cantidad de afeites, maquillajes, máscaras, disfraces. En ese sentido, él es uno de los primeros y más lúcidos desarrolladores de aquello de lo que el filósofo chileno llamó, Felix Schwartzman llamó la aventura del autoconocimiento en Occidente, que comienza con el oráculo de Delfos, que dice, con ese maravilloso imperativo, conócete a ti mismo. Eso intentó hacer Montaigne, pero con profunda humildad, no levantándose como un dios, ni cayendo, ni inflándose como una rana. Acuérdense de la rana de la fábula que revienta por intentar ser igual que el buey. ¿Qué decía Montaigne? Quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy yo mismo el objeto de mi propio libro. Y en ese buscarse a sí mismo, día a día, todos los días debiéramos iniciar esa búsqueda para entender quiénes somos. Montaigne nos dirá, yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco, me encuentro por sorpresa cuando menos lo espero. Claro, de pronto un ataque de ira que nos viene inesperadamente, o un momento de emoción ante un crepúsculo, la mirada de un niño, y nos damos cuenta de algo de nosotros mismos que no sospechábamos que teníamos dentro de nosotros. Esa es una tremenda oportunidad para Montaigne y él va a llevarla hasta el límite en el ensayo. El ensayo es una palabra que he usado varias veces en esta emisión a la hora de Montaigne. Bueno, Montaigne inventó un nuevo género literario, el ensayo. La palabra ensayar significa probar, tantear, buscar, no una forma
terminada, acabada completamente. Bueno, él escribió así, con una libertad impresionante, es decir, él partía con un tema, se iba por las ramas, citaba a un autor clásico, volvía, y él llegó a decir, tengo el espíritu saltarín. Decía también, escribo a salta de mata. Tengo un espíritu retentivo muy pobre, o sea, muy mala memoria. Y eso me recuerda a esa idea del escritor francés Pascal Quignard cuando afirmaba que escribir es errar. Es decir, la lectura es una errancia. Y es lo que hace Montaigne. No es un texto que parta con una idea principal, luego secundaria, luego conclusión. Es más bien un caminar, un deambular, un surfear para ir buscando, tanteando, porque nunca se llega finalmente a la verdad. Hay algunas frases de Michel de Montaigne que quiero compartir con ustedes para despertarles el apetito, para que lean a este gran representante de lo mejor del humanismo europeo, humanismo hoy día amenazado por la guerra y la intolerancia en Europa, pero también amenazado en nuestro país. Cuando la intolerancia campea en un país, cuando todo se convierte en guerra y no en diálogo y conversación, nos ocurre lo mismo que le ocurrió a la generación de Montaigne en esta estúpida pelea entre católicos y protestantes. Él decía, Montaigne, entre otras bellísimas frases que encontramos en sus libros, dice, la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Esa idea es fantástica. En el fondo, cuando yo escucho la opinión de otro, la verdad es que la estoy escuchando a través de mi propia interpretación. Estoy escuchando lo que quiero escuchar. Qué difícil es escuchar de verdad la palabra que emite alguien que piensa distinto a mí, sin agregar de mi propia cosecha. Esta otra afirmación es muy notable y divertida. Dice Montaigne, nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis. Claro, no hay nada, pero todos decimos tonterías. Todos podemos caer una vez al día en la estupidez, como lo conversamos alguna vez con nuestro querido amigo Leon Cohen, quien escribió un libro sobre esto, sobre la estupidez humana. El tema es que tengamos cuidado de no ir a proclamar esas estupideces con énfasis y retórica a los demás, como si se trataran de grandes, bellas y maravillosas verdades. Luego afirmará Montaigne, la ignorancia es la carga más pesada, pero quien la lleva no la siente. Esa frase está atribuida a otro autor. Esta la estoy recordando casi de memoria y a veces se me confunde si el autor es no Montaigne, porque Montaigne además citaba a su vez a otros autores antiguos, pero creo que refleja muy bien el espíritu profundo de Montaigne. Por último, sabemos, lo único que sabemos es que todos nos vamos a morir. Sabemos que Michel de Montaigne murió en 1592 y él sabía que iba a morir. La muerte es completamente inevitable. Y él escribió un bellísimo artículo con un título extremadamente elocuente, de cómo filosofar es aprender a morir. Me detengo en esto porque me parece que si un profesor de filosofía en el colegio, un colega de filosofía, yo soy profesor de literatura, me escucha ahora y escucha a Montaigne, podría tal vez ocurrírsele convertir su clase de filosofía en una clase de aprender a morir. Nadie nos enseña a aprender a morir. Bueno, nadie nos enseña a aprender a vivir. Aprendemos grandes conocimientos, pero ¿quién nos enseña la sabiduría fundamental y necesaria para vivir y enfrentar los infortunios y enfrentar también nuestras propias sombras y tratar de encender nuestras propias luces? Bueno, Michel de Montaigne coloca esta idea como un elemento central. La filosofía nos ayuda a aprender a morir. En el comienzo del ensayo él afirma, dice Cicerón, pensador latino, que el filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. Quitémosle lo raro a la muerte, acerquémosla a nosotros, acostumbrémonos a ella, no tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte, dice Montaigne. Él padecía una enfermedad como unos cólicos terribles
viajó a través de Europa a caballo buscando aguas termales para curarse, pero enfrentó eso con tremendo estoicismo. Pero esta idea tan hermosa de acercar la muerte a nosotros, acostumbrarla a ella, ¿no? Pero tenerla siempre en nuestro pensamiento para poder estar más presentes en la vida, no por morbosidad de la muerte. Eso me recuerda lo que un filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, dirá del ser humano: el hombre es un ser arrojado a la muerte. Y Montaigne lo sabía perfectamente y sabía muchas otras cosas más, pero sobre todo sabía que no sabía. Es lo mismo que decía Sócrates: solo sé que nada sé. ¿Cuánta falta nos hace este espíritu de Montaigne, este espíritu humanista, este espíritu escéptico, este espíritu de la duda en estos tiempos donde pareciera que la gente que interviene en la vida pública y toma decisiones fuera dueña de la verdad y supiera todo? Sorprende ver a veces a gente tan joven y gente mayor también, sintiéndose poseedores de la verdad. Lean a Montaigne, vuelvan a leerlo. No se olviden lo finitos que somos, lo ridículos que somos, lo efímeros que somos. Montaigne es un verdadero despertador para descubrir nuestra humanidad y también para volver a levantar el humanismo, que existe justamente para evitar que la tontería, la ignorancia y el fanatismo se apoderen del mundo. Queridos y queridas radiovidentes, los saludo cordialmente, afectuosamente en este primer día de marzo, tranquilos, serenos. Montaigne decía que la característica fundamental de la sabiduría debía ser la serenidad, desapego ante las cosas. Les recomiendo que lean a Montaigne. Encontrémonos mañana nuevamente cuando a las 8 de la noche puntualmente yo abra la verja de madera de mi jardín en Pauta, pero también pueden seguirnos en Spotify y escríbanos a desdeljardín@pauta.cl. Gracias, Michel de Montaigne, por el regalo que nos dejaste. Europa vuelve a leer a Montaigne. Chile lee a Montaigne. Nos encontramos mañana nuevamente. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.